¿Qué tal? Soy Martín y voy a hacer un video sobre topología, ¿sí? Y bueno, es otro de los materiales que tenemos en Análisis Matemático 2 en la Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires. Digamos que esto es varios conceptos que tienen que ver con la unidad 1, ¿sí? Y introducen varias nociones que necesitamos para desarrollar la materia entera, ¿sí? Bueno, vamos a empezar con la definición de esfera, entorno y entorno reducido, ¿sí? Demos una definición formal. Sea A perteneciente a R a la n, o sea, un punto en R a la n, ¿sí? Y R un número real positivo, el 1, por ejemplo, andás a ver. Se llama esfera abierta con centro en A y radio R, denotado E de AR, ¿sí? E de AR. Y bueno, esto es como se dice, pero ¿qué significa esto? O sea, ¿qué es esto? Bueno, por definición, este es el siguiente conjunto. Es el conjunto de los vectores x pertenecientes a R a la n, o si quiere decir de los puntos x pertenecientes a R a la n, tales que la norma de x menos a es menor a R. Vos te acordás lo que significa esto, sin duda, ¿sí? Norma de a menos b, por ejemplo, es la distancia de a a b, ¿sí? Entonces, suponete que a fuera fijo, porque acá dice CA perteneciente a R a la n. Bueno, el conjunto E de AR sería el conjunto de puntos X en R a la n, tales que la distancia A, ¿sí? Norma de X menos A, representa la distancia de X a A geométricamente, ¿no es cierto? O de A a X, que es lo mismo, es menor a R, ¿sí? O sea, por ejemplo, en R1, vos suponete que ahora, si estamos en R1, bueno, ¿para qué ponerle mayúscula? No, suele ser a minúscula, en general un número real uno no pone a minúscula, ¿sí? Suponete que A fuera un número, entonces, ¿qué sería en R1, ¿sí? El conjunto E sub AR? Bueno, acá sería el conjunto de los X perteneciente a R a la 1, porque ¿para qué poner el 1, ¿viste? X perteneciente a los reales, tales que, ¿y a qué se reduce la norma en R1? La distancia en R1. La norma de X menos A, ¿te acordás que es la distancia de X a A? O puede interpretarse como la distancia de X a A, ¿no es cierto? Bueno, entonces acá sería la distancia de X a A en R1, ¿cómo se escribe? Y módulo de X menos A, no hay duda. ¿Sí? Vos te acordás de análisis 1. Entonces la distancia de X a A tiene que ser menor a R. Si este fuera A, ¿sí? ¿Cuáles son los X que distan de A en menos de R? Y bueno, te podés ir para la derecha R o para la izquierda R. Por supuesto que irte para la derecha R es irte hasta A más R, y para la izquierda R es irte hasta A menos R desde A. ¿Está bien? Entonces, ¿esto cómo se puede escribir? Acuérdate por definición de módulo qué significa módulo de X menos A igual a R, ¿te acordás? Y bueno, que X menos A es R, o que X menos A es menos R. Y bueno, como es menor, seguramente te acuerdas que acaba menor, menor, entonces significaría que esto, X menos A sin módulo, está entre menos R y R. Pero como vos querés definir los X, y bueno, despejamos X siempre, ¿no? Entonces, sumando A los tres miembros, a este y a este, me queda A menos R, X, porque se me cancela con esta A, y A más R, ¿sí? Así que el conjunto E sub AR se puede interpretar así. Más nos interesa que lo interpretes geométricamente, ¿sí? Es un intervalo alrededor de A, ¿sí? que mide 2R y es simétrico, ¿sí? Alrededor de A. Esa es un poco la idea de esfera abierta con centro en el número A y radio R, si querés decir, en R1. Ahora en R2 es un poco más interesante y tiene más sentido empezar a llamarlo esfera, ¿no? En realidad en R3 sería más todavía esfera. Pero vos entendés, mira. Suponete que A estuviera en R2. Este es un punto en R2, no hay duda. ¿Lo ves? Este naranjita, A. ¿Qué sería el conjunto de puntos X en R a la n que distan de A? Esta es la distancia A, ¿no? Son los X en R a la n que distan de A en menos de R. Bueno, si esto fuera una circunferencia de radio R con centro en A, y bueno, este punto acá, ¿qué propiedad tiene? Y que dista de A en menos de R. Este que está acá, ¿qué pasa? Dista de A en menos de R. Y todo lo que están adentro de esto, fíjate que está punteado y acá el intervalo es abierto. Esto no es un detalle, ¿sí? El borde no está, porque acá dice menor estricto que R, ¿sí? Bueno, todos estos puntos que están acá, en gris, digamos, distan de A en menos de R. ¿Cuál sería una ecuación, o una inecuación, si querés decirlo? Bueno, vos suponete que el punto A tuviera
coordenadas x0 y 0. La abscisa es x0 y la y es y0. Entonces, ¿te acuerdas cómo se escribe esto? Raíz cuadrada, ¿no es cierto?, de x menos x0 cuadrado más y menos y0 cuadrado. Eso sería este lado. Entonces se acostumbra a elevar al cuadrado para que quede más lindo, y una inecuación para esto, en coordenadas x, y si querés decirle, es el conjunto de los x menos x0 cuadrado más y menos y0 cuadrado menor a r cuadrado. O sea, esto es el interior, digamos, ¿sí?, de un círculo con centro en x0 y 0 y radio r, que acá se ve muy bien, con centro en a y radio r. Pero no nos importa en este momento las ecuaciones o las inecuaciones, más nos interesa el concepto. ¿Está bien? Yo creo que con esto se entiende bien lo que es una esfera abierta, ¿sí?, con centro en a y radio r. ¿Ves? El abierto está haciendo referencia a que acá dice menor estricto. ¿Está bien? Bueno, ahora nos vamos al concepto de entorno de A. CA perteneciente a R a la N. Se llama entorno de A, denotado E de A. Está en la notación de Ricardo en el apunte S1, ¿sí?, que está en nuestra página del campus, que está en el campus. La síntesis S1 de Ricardo utiliza esta notación y justamente él fue quien me pidió que haga este video, ¿sí? Denotado E de A todo conjunto capaz de contener una esfera abierta con centro en A. Es decir, E de A es un entorno de A si existe un R mayor que 0, tal que la esfera abierta, ¿sí?, con centro en A y radio R, lo que vimos antes, ¿sí?, no te preocupes tanto en las ecuaciones. Esto es una bolita con centro en A y radio R abierta que está totalmente contenida en A. ¿Está bien? O sea, E de A es un entorno de A si puede contener una esfera abierta. Esa sería un poco la idea. A ver, vamos a ver, mirá. Suponete que esto gris, yo quiero ver si es un entorno del punto A. Esto gris, ¿ves? Esto que está acá. Ni siquiera importa mucho si el borde o no está. Si querés imaginarte que está el borde, bueno, que esté, no hay problema. ¿Esto gris es un entorno de A? Sí. ¿Por qué? Y bueno, porque contiene una bola abierta. Esto era una bola de antes, ¿no? Esta es la E sub AR. Esta es la E sub AR. ¿Está bien? Y E de A, ¿quién sería? Lo gris, todo lo gris, incluyendo esto que está ahí adentro, que en realidad está abajo. ¿Está bien? Bueno, entonces, este octógono que contiene A en su interior, ¿lo ves? ¿No es cierto? Aunque todavía no definimos interior, es un entorno de A. ¿Por qué? Y porque contiene una bola abierta. ¿Está bien? ¿Y qué es un entorno reducido de A? ¿Qué es un entorno reducido de A? Nuevamente, sea A perteneciente a R a la N y E de A un entorno de A. ¿Sí? O sea, un entorno de A es un conjunto capaz de contener una bola. ¿Sí? Se llama entorno reducido de A, denotado estrella de A, al conjunto estrella de A justamente, y es el conjunto salvo el punto. Esto es bastante importante, concentrate porque esto es bastante importante. En general no le des mucha bolilla a los entornos, nos importa más que pienses en que los entornos son esferas. ¿Está bien? Entonces, bueno, ¿qué podemos pensar que es E subestrella de AR? Bueno, ¿qué entenderíamos por E de AR? Bueno, E de AR ya lo habíamos visto, es una bola con centro en A y radio R, sacarle la estrella, ¿sí? Es una bola con centro en A y radio R, abierta. Pero el punto A estaba si yo no le pongo la estrella. ¿Te acordás? Porque era el conjunto de los X que distan de A, el conjunto de los X que distan de A en menos de R. Bueno, A obviamente también lo satisface, pero resulta que nos importa ahora excluir A. Entonces, ¿qué hago? Sencillamente le pongo 0 menor a norma de X menos A menor a R, ¿y esto qué me va a quedar? Bueno, los puntos X que distan de A menos de R, eso hasta ahí estábamos de acuerdo, pero además que X no sea justo A, ¿ves? Como yo acá no puedo poner A, porque si pongo A menos A me va a dar 0 y acá dice 0 menor estricto. En definitiva, que es un E estrella de AR, ¿sí? O un entorno reducido de A. Podés pensar que es una bolita abierta con centro en A sin el punto A. ¿Está bien? O sea, fíjate cuál es la diferencia entre esto y lo que teníamos antes. Bueno, que este punto A no está. ¿Está bien? ¿Lo ves acá? La diferencia es que ese punto A no está. ¿Sí? Bueno, entonces ya sabemos lo que es una esfera, un entorno y un entorno reducido. ¿Sí? Una esfera es lo que te imaginas. Un entorno, mucha bolilla no le des porque casi puedes pensar que es una esfera, pero es un conjunto que contiene una esfera. ¿Sí? Un entorno es un conjunto que contiene una esfera abierta con centro en A. Y un entorno reducido es, si te dieron un entorno, sacarle el punto A. Ahora vamos a la noción de punto interior, exterior y frontera.
¿sí? Sea S incluido en R a la N y A perteneciente a R a la N. Se dice que A es un punto interior de S, se dice que A es un punto interior de S, si existe un R mayor a 0 tal que la esfera con centro en A y radio R, ¿sí? ¿Te acordás? La esfera abierta con centro en A y radio R está incluida en S. Esa es la noción de punto interior, ahora vamos a especificarlo bien. ¿Cuándo se dice que un punto es exterior de S? ¿Sí? Sea S incluido en R a la N, un conjunto, y A un punto de R a la N. Se dice que A es exterior de S, se dice que A es un punto exterior de S, si existe un R mayor que 0, tal que la bola con centro en R radio R está contenida en ese complemento. ¿sí? O sea, hay una bola totalmente contenida en el complemento de S. Y si ese es un subconjunto de R a la N y A pertenece a R a la N, es un punto de R a la N, se dice que es un punto frontera de S. Si para todo R mayor a 0, si para todo R, vos fíjate, acá es existe, acá es para todo. Si para todo R mayor a 0, la esfera abierta con centro en R radio R, intersección S es no vacía, y la esfera con centro en A y radio R, intersección con ese complemento, es no vacía. O sea, la intersección tanto con ese como con ese complemento no es vacía. ¿Está bien? Bueno, vos me vas a decir, Martín, no estoy entendiendo mucho, me estoy perdiendo un poco. Veníamos bien con la bolita porque era que la distancia A menor a R lo veía bien, pero esto ya me está complicando mucho la vida. Bueno, no te preocupes. ¿Esto sabes por qué es? Porque no tenemos un claro ejemplo. Vos suponete que el conjunto S fuera esto gris, con este borde va y esto no va. ¿Se entiende? Una especie de Pac-Man, ¿no? Vos vas a decir, qué divertido el Pac-Man. Bueno, no es tan divertido como ni gracioso. Esto, por ejemplo, puede ser el interior de una esfera, ¿sí? A la cual se le sacó una especie de módulo, ¿sí? Este borde se sacó y este no, así que esto se puede describir en ecuaciones e inecuaciones con mucha claridad. ¿Está bien? De hecho, hay algún ejercicio donde a vos te piden que describas el borde, el interior, bueno, un montón de cosas relacionadas con inecuaciones, y esto podría ser un ejemplo. Pero como ahora estamos explicando el concepto, vamos a tratar de identificar un punto interior. Bueno, este punto de acá es interior, más vale, no ve que está adentro, Martín, me está diciendo, ¿no? Bueno, pero no es así con la mano, no, más vale no. Bueno, tiene que existir un radio mayor a 0, tiene que existir un número real mayor a 0, tal que la bola con centro en A, la esfera con centro en A y radio R, tiene que estar contenida en S. ¿Existe tal esfera abierta? Y si yo el radio no lo hago muy grande, y sí, lo voy a poder meter adentro de S. ¿Está bien? Además, si ese punto A está acá, y bueno, habrá que achicar el radio, ¿ves? Nadie dice para todo R. Si existe un R, si vos achicas el radio, suficientemente vas a poder meter esa bolita dentro de ese y entonces esos puntos son interiores. Básicamente los puntos interiores van a ser estos grises, de alguna manera. ¿Está bien? Pero bueno, vamos a ver si un punto A es exterior. ¿Este punto es exterior? Vas a decir, y sí, lo veo, Martín, que más vale que es exterior. Bueno, pero no es porque a vos se te cantó o porque se ve. Es porque hay una bolita, hay un radio mayor a 0, hay una bolita con centro en A y radio R, totalmente contenida en el complemento. Esto está contenida en ese complemento. Digamos, ese es lo gris, y lo que no es gris, ¿sí? Asumí lo que está en ese complemento, salvo esto naranjita, que esto sí estaría en ese. ¿Está bien? Pero digamos, este punto es exterior y sí, hay una bola contenida en el complemento, así que ese punto es exterior. Ahora vamos a decir, este es exterior, Martín, y este es exterior, no sé, vamos a ver, ¿sí? Vamos a agarrar, por ejemplo, este punto de acá. Yo te propongo que ese punto es frontera de ese. Y sí, no me queda en la frontera, más así. Sí, ya sé. Pero no es porque a uno se le canta. O sea, este punto es frontera. Si para toda bola, agárrate una bola con centro en A, ¿sí? Una esfera abierta con centro en A y radio R. Esta, por ejemplo. La intersección con S es no vacía. ¿Ves todos estos puntos que están en gris? Bueno, te aseguran que esta intersección es no vacía. Y la intersección con ese complemento, todos estos puntos que están en negro, también es no vacía. Entonces este punto es frontera. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Este punto A está en S? No, no está en S porque punteado significa que no está en S. ¿Sí?
Y este punto A, Martín, es frontera. También es frontera. Que un punto sea frontera no tiene mucho que ver con si está o no en S. ¿Sí? Vos fíjate, este punto A también es frontera. ¿Por qué? Bueno, porque si yo me hago cualquier esfera con centro en E y radio R, ¿sí? La intersección con S es no vacía, lo ves acá, y la intersección con ese complemento también es no vacía. ¿Está bien? Digamos que en español todo punto es o interior, que vos lo entendés claramente, son los que están adentro de alguna manera, o exterior, que son los que están afuera, pero la definición concreta es esta, ¿eh? O, digamos, ninguna de estas dos. Que a todo esto, ninguna de estas dos es exactamente esta definición. Bueno, esto es bastante barato, no vas a tener problema. Si S es un subconjunto de R a la N, el interior de S, que se denota int de S, es el conjunto de puntos interiores de S. El exterior de S es el conjunto de puntos exteriores de S, por supuesto. Y la frontera de S, que se denota frontera de S, y se le pone este simbolito, ¿sí? Ese conjunto de puntos frontera de S. ¿Sí? Bueno, eso es más o menos lo que vimos hasta ahora, ¿sí? Bueno, y nos vamos ahora a la definición o a los conceptos de punto aislado y de acumulación, ¿sí? Definición. Sea S incluido en R a la N y A perteneciente a S. O sea, esta vez A está en S, ¿sí? No en R a la N. A es un punto aislado de S, a pesar de estar en S. A es un punto aislado de S si existe un entorno reducido de A tal que el entorno reducido de A intersección S es igual a vacío. ¿Sí? Más así no se entiende muy bien esto, Martín. Bueno, ahora vamos a ver. Y opuesto de alguna manera a esto está el concepto de punto de acumulación. Sea S incluido en Rn y A perteneciente a R a la N. Ahora no vamos a pedir que A esté en S, A está en R a la N. A es un punto de acumulación de S si para todo entorno reducido de A, el entorno reducido de A intersección S es distinto de vacío. ¿Sí? Por eso es que te digo que un poco son opuestos. ¿Ves? Acá es igual a vacío y acá es distinto de vacío. Que bueno, no tiene una interpretación matemática muy clara esto. Bueno, vos suponete que el conjunto S, ¿sí?, fuera todo lo que está en gris. O sea, todo esto y este puntito suelto acá, vayan a saber por qué, también pertenece a S. O sea, S es todo esto y este punto también. ¿Sí? Todo lo que está en gris es S. Bueno, este punto yo creo que vos estás de acuerdo que es aislado. Sí, porque lo ves, digamos. Pero lo importante que es, que satisface esta definición. Mirá, si existe un entorno reducido de A, mirá este entorno reducido de A. El entorno de reducido de A sería todo esto y sin A. Sin A. Hay que sacarle A porque es reducido. Bueno, este entorno reducido sin el punto A, ¿sí? Si vos lo intersecás con S, es igual a vacío. Fíjate que si no hubieras pedido que es reducido, esto no funcionaría, ¿sí? Pero digamos que en español el punto A que pertenece a S está aislado si hay un entorno reducido que la intersección con S es igual a vacío. Pues claro, esto, la intersección de esto, si vos no lo reducís con S, es el punto A. Bueno, pero vos al sacarle el punto A, haces que esta cuenta, digamos, de vacío, ¿sí? Y el concepto de punto de acumulación es un poquito más importante. Dice, sea S incluido en R a la N y A perteneciente a R a la N. Tal vez está en S y tal vez no. A es un punto de acumulación de S. A es un punto de acumulación de S, por ejemplo este. Si todo entorno reducido de A, todo entorno, si para todo entorno reducido E de A, E estrella de A, el entorno reducido intersección con S es distinto de vacío. ¿Sí? O sea, este punto A no está en S. ¿Ve que está en negro? Habíamos quedado que lo que está en S es lo gris. ¿Sí? Este punto A no está en S porque negro, está en la parte de adentro, el punto suelto de adentro, digamos. Bueno, pero sin embargo, a pesar de no estar en S, es de acumulación de S. ¿Por qué? Porque todo entorno, cualquiera que vos hagas, por chiquito que sea, ¿sí?, la intersección del entorno reducido con el conjunto S, ¿ves? Te da todo esto que está acá, es distinto de vacío. ¿Está bien? Bueno, esos son básicamente los conceptos de punto aislado y de acumulación. Mucho más nos importa el de acumulación, ¿sí? Bueno, y ahora esto es bastante fácil, mirá. SEA es un conjunto incluido en R a la N. Se dice que ese es un conjunto abierto,
Se dice que ese es un conjunto abierto, ¿sí? Si todos sus puntos son interiores. Es decir, si S es igual al interior de S. ¿Sí? Bastante razonable. Y esta no es tan razonable, pero ahora vamos a dar un teorema que nos la hace razonable. Dice, sea S incluido en R de la N, se dice que S es un conjunto cerrado, se dice que S es un conjunto cerrado, si contiene a sus puntos de acumulación. Es decir, ¿te acuerdas lo que es el conjunto de puntos de acumulación? Bueno, acabamos de ver lo que es un punto de acumulación. Bueno, todos los puntos que sean de acumulación de S los vamos a escribir acum de S. Acumulación de S, ¿viste? Interior de S, int de S, exterior de S, ext de S. Bueno, punto de acumulación de S, acum de S. Si el conjunto de puntos de acumulación está incluido en S. Resulta que un teorema más o menos útil es el siguiente, ¿verdad? Sea S incluido en R de la N. El conjunto S es cerrado si, solo si su complemento, lo que no es S, ¿sí?, es abierto. Esto te puede llegar a servir para ver si un conjunto es cerrado. Repito, esto nosotros lo estamos viendo para nuestra utilidad en la materia, no con un extremo rigor topológico que se llama. ¿Está bien? Entonces, bueno, mira, vos suponete que me defino el conjunto S como el conjunto de los x y en R2, tales que módulo de x más módulo de y menor a 1. Eso es este cuadrado. ¿Está bien? Vas a decir, esto es un rombo, Martín. No, esto es un cuadrado. Es un cuadrado rotado 45 grados. No, no es un rombo. ¿Está bien? Por los cuatro lados miden lo mismo. Los cuatro lados miden lo mismo y los ángulos son rectos. Ahora vas a decir, ¿por qué es esto tan fácil? Vos suponete que no tuvieras la barra de módulo. X más igual 1. X más igual 1, ¿qué sería? Bueno, esta recta, ¿no? Pasa por 0, 1 y por 1, 0, esa sería esta recta. ¿Está bien? Y bueno, el módulo significa que si el punto x, y está, el menos x, y está, el menos x menos y está, y el x menos y va a estar, porque como el módulo sigue funcionando, entonces, si yo acá pusiera un igual, sería estos cuatro segmentitos. ¿Está bien? Pero como dice menor estricto, sería el interior de estos cuatro segmentitos. ¿Está bien? Estos puntos del borde no van. Y bueno, menor o igual, ¿qué sería? Y bueno, poner el borde. ¿Está bien? Entonces vos fíjate, mira. Este conjunto S es abierto. Bueno, no es que es abierto para vos se te canta. Acá dice, es abierto si todos los puntos son interiores. Si vos agarrás cualquier punto de S, este por ejemplo, ¿podés meter una bolita adentro de S, adentro de este cuadrado? Sí. Así que este es un conjunto abierto. Y este conjunto es cerrado, vamos a hacerlo de las dos maneras. Mirá. ¿Cuáles son los puntos de acumulación de S? Bueno, todos los de adentro no hay mucha duda. Cualquier entorno reducido, ¿sí? Intersección S va a ser distinto vacío. Ahora, si yo me paro en este que está en el borde, estos que están en el borde, ¿sí? Estos que están en el borde son de acumulación de S. Si vos te parás en el borde y haces un entorno reducido y agarrás un entorno reducido con centro en el punto A del borde, bueno, ese entorno reducido, intersección con S, aun cuando le saques ese punto A, va a ser no nula, por la parte, digamos, que está adentro, ¿sí? Esa es la forma de ver que conjunto cerrado viendo esto. Pero vos suponete que me agarro el complemento. ¿Qué sigue el complemento de esto? Todo lo que está en negro afuera y el borde no, ¿o no? Y el borde no. Bueno, eso sería un conjunto abierto, claramente. Entonces este conjunto es cerrado. ¿Por qué? Porque su complemento es abierto o porque si me calculo el conjunto de los puntos de acumulación va a coincidir con esto, digamos. ¿Sí? Bueno, entonces ese es un conjunto cerrado. Conclusión, este es un conjunto abierto, ¿sí? Que dentro de todo se ve geométricamente, ¿no? Y esto es un conjunto cerrado. Bueno, vos me vas a decir, tanto lío, Martín, con esto abierto, cerrado. Bueno, nosotros necesitamos la noción para enunciar teoremas, para dar definiciones, para dar una idea de la demostración. Por ejemplo, en derivadas nos va a interesar que un conjunto sea abierto, ¿sí? En otros lados nos va a interesar que sea cerrado. Bueno, entonces necesitamos que vos puedas entender rápido cuando una definición empiece, sea ese un conjunto abierto, ¿sí? Que vos entiendas lo que está pasando. Y bueno, nos vamos ahora a la noción de conjunto acotado, compacto y convexo. Y una más que vamos a dar ahora. No es muy difícil esto, mira. Sea S incluido en R de la N. Se dice que ese es un conjunto acotado si existe un R mayor que 0, tal que S está incluido
en una bola abierta con centro en el origen y radio R. ¿Sí? Por ejemplo, esta estrella. ¿Es un conjunto acotado? Mira, si vos intentás meterlo en esta esfera con centro en cero y radio R, esfera, bola, pensá que es lo mismo, ¿sí? Y no podés, no, todo el conjunto está ahí. Pero acá no dice para todo, dice si existe un R. Entonces, si vos agrandás el radio, lo haces así, ¿sí? Lo haces así. Y bueno, pudiste meter todo el conjunto S adentro de la esfera con centro en cero y radio R, ¿no es cierto? Pudiste meterlo, agrandaste el radio y ya está. Entonces, esta estrella es un conjunto acotado. Digamos que si lo podés meter en una bola, en una esfera, ¿sí? Con centro en cero y radio R, ya está, ya es acotado. Por ejemplo, tu cerebro es acotado. El mío también, no te preocupes. El de Einstein también. Y sí, está metido en tu cabeza. Así que es un conjunto acotado. ¿Está? Bueno, un conjunto S se llama compacto. Esto es fácil, mira. Pero muy importante. Es muy importante. Un conjunto es compacto si es cerrado y acotado. O sea, S es compacto si es cerrado y acotado. Por ejemplo, este conjunto es compacto. Bueno, vamos a ver. Mira. Acotado ya vimos que era. ¿Sí? Se lo puede meter adentro de una bola. ¿Sí? Adentro de una esfera con centro en cero y radio R. ¿Y es cerrado? Y sí, porque el borde, digamos que está. ¿Está bien? El borde está. O sea, si vos te fijas en el complemento de esta estrella, ¿qué sería? Todo lo que está fuera de la estrella y el borde no, porque el borde acá sí está en S. Entonces el borde no. El complemento de esta estrella, ¿sí? Es abierto, entonces esta estrella es cerrada. ¿Sí? Esta estrella con el interior. Entonces, S cerrado y acotado. Así que este conjunto es compacto. ¿Sí? Bueno, y ya para ir terminando, ¿cuándo se dice que un conjunto S es convexo? Bueno, se dice que un conjunto S es convexo si para todo par de elementos A y B en S, ¿sí? El segmento AB que los une está incluido en S. Por ejemplo, esta estrella es un conjunto convexo y vos podrías decir, mira, si agarro este A y este B, sí, el segmento que los une está contenido en la estrella, en S. Claro, pero es para todo par. Entonces, si yo agarro este A y este B, el segmento que los une, y no está contenido en la estrella, ¿ves? Hay una partecita que está fuera de la estrella. Conclusión, este no sería un conjunto convexo. En cambio, si fuera, por ejemplo, un círculo, una elipse, ¿sí? Bueno, ahí sería un conjunto convexo, pero este no lo es. Pero esto sí nos importa bastante. Mira, ¿cuándo se dice que un conjunto es arco-conexo? Es como si uno permitiera que en vez de tener que ser el segmento permitiera uno una curva que vaya desde A a B. Entonces un conjunto es arco-conexo si para todo par de elementos A y B en S existe una curva gamma sub AB, vamos a llamarla gamma a la curva y sub AB que une A con B, que está totalmente contenida en S. Por ejemplo, si yo agarro el caso anterior, A y B, los puedo unir ahora, pero no por un segmento, por alguna curva contenida en S. Y, por ejemplo, podría irme por esta parábola, ¿sí? O capaz que por acá, andás a ver, pero hay al menos una. Bueno, entonces este es un conjunto arco-conexo, ¿sí? Nosotros casi vamos a usar esta definición como conexo, ¿sí? O sea, no es exactamente la definición de conexo. Se dice que un conjunto, se dice que un espacio es conexo si el espacio no puede ser unión disjunta de dos conjuntos abiertos sin que ninguno de los dos sea vacío. Pero no nos importa mucho. Casi podríamos pensar que cuando vos digamos un conexo, pensá en un arco conexo. Esa es un poco la idea. ¿Está bien? O sea, cuando un teorema diga, supongamos que F es un campo vectorial definido en un abierto conexo. Bueno, vos pensá en un abierto arco conexo. Esa es un poco la idea. Bueno, espero que te haya servido el video y volví a ver una vez más, ¿sí? No tiene muchos ejercicios, pero en la guía tenéis un par y ahí al lado de la síntesis 1 que nos da Ricardo hay un par de ejercicios y ejemplos hechos sobre estos importantes temas. Bueno, nos vemos en el próximo. Gracias.